favor de las 3 causales, vamos a seguir defendiendo las 3 causales. No tiene sentido, presidente, porque es el mismo proyecto que ya leímos. ¡De las 3 causales! Ya, me le dio un tío al niño, loco. Llévalo, por favor. Ayúdame, yo me estoy desahogando. Porque yo tengo familia aquí, tengo hijos, mujeres aquí, dominicanos. Gracias por seguir con nosotros, temas de valía y de importancia, y sobre todo porque cuando conocemos las cosas quizás podemos involucrarnos mejor, y por ahí también viene votación pronto. Es increíble, en un año estamos votando. Así que ya yo creo que muchos estarán planificando quizás esas campañas políticas. Ojalá no sean planes nada más y estos cambios se hagan reales, ¿no? Te preguntaba en el segmento anterior cuál es la diferencia entre asesinato y homicidio. Bueno, la diferencia a nivel jurídico está establecida en nuestro Código Penal Dominicano. El homicidio como tal está en lo que se llama el artículo 295, que es el que mata a otro, se hace reo de homicidio. Ya el tema de asesinato está en el 297. ¿Qué ocurre? Hay una situación ahí y es la siguiente: para que se convierta en asesinato, pues entonces tiene que estar presentes unos elementos que la agravan, que sería en este caso la acechanza, la premeditación. Esa es la diferencia entre un homicidio y un asesinato. Pero eso es algo difícil de probar, me imagino. Por ejemplo, te voy a poner 2 casos recientes. Qué pena que tenemos tantos casos que podamos citar. El caso de Leslie Rosado y el caso de Orlando Jorge Mera. Es un poco difícil, sobre todo en el caso de Orlando, pues uno entrar en la mente de quien cometió el hecho y saber si él fue dispuesto a eso, o sea, cómo se hace esa diferenciación. Eso como que... Sí, correcto. Lógicamente es un debate jurídico que se da en cada uno de esos casos, porque tú vas a tener de un lado un actor civil, en este caso la familia de Orlando y el Ministerio Público, que van a llevar al juez una teoría de que fue un asesinato porque sobre el supuesto de que él lo planificó, hizo todo lo que tenía que hacer y lo hizo. Es decir, que ahí no había ninguna razón alguna para evitar lo que ocurrió. Y tú vas a tener entonces del otro lado su defensa técnica, que de hecho ya hemos visto. Creo que aquí hicimos un programa muy amplio donde invitamos a Fidel, un psicoanalista, donde reconstruimos el perfil de Miguel Cruz. Y entonces esa defensa pues va a tratar de plantear atenuantes, es decir, situaciones que le puedan acariciar, que le puedan restar a la pena a imponer. Entonces ellos están partiendo sobre la base de que hubieron situaciones. El último elemento fue que supuestamente Orlando tenía un arma. Eso fue algo novedoso para nosotros, porque cuando vemos lo que plantea la autopsia, es que Orlando, de hecho, tiene 2 disparos en las manos, en las palmas de la mano. Eso quiere decir que él, de manera automática, pues fue una sorpresa para él. Pero es un asunto que ellos van a tener que demostrar. Ahora, por ejemplo, en el código actual, ¿cuál sería la diferencia de penalidad entre un homicidio y un asesinato en cuanto a años? Que es lo que está exactamente. diciendo. Ahí sí ya cuando se demuestra el homicidio, entonces estamos hablando de que la pena se incrementa hasta 40 años. Entonces, en el nuevo código en el nuevo código. Entonces ahí ya hay una diferencia muy amplia, un margen muy amplio de 10 años, y ahí yo entiendo que sí, que se endurecen las penas. ¿Cuáles serían otras luces de este nuevo código? O sea, porque me imagino que hay muchos otros aspectos que se tienen que haber tocado en este código que está modificando. Algo muy importante es que este nuevo código, por ejemplo, ya deja claro, establecido, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la complicidad,
el acompañamiento en cuanto a la comisión del delito, ese tipo de cosas, este código hace una, se puede decir, una diferenciación muy clara con respecto a esos aspectos, que ya no estamos hablando de que el juez va a tener ¿qué le aplico a qué persona? ¿Qué le aplico a este? No, ahí hay una categorización muy clara. No va a ser discrecional. No va a estar discrecional y además abarca una serie de tipos penales que no estaban tipificados en la actual legislación vieja. Entonces ahí sí abarcan una serie de cosas que no teníamos nosotros, como de los crímenes, por ejemplo, esos ciberdelitos, el tema, por ejemplo, del terrorismo, esos atentados, por ejemplo, en las plazas, por medio de... Vimos eso, por ejemplo, con el atentado al metro, no sé si tú recuerdas ese caso. Decíamos que él se le aplique a estas personas, o sea, no, porque no tenemos una legislación que vaya a cumplir con esa normatividad. Entonces, este código es muy amplio porque es más adaptado a los nuevos tiempos. Claro. Y una de las cosas que quizás uno ve es que se está agarrando una parte muy pequeña, muy pequeña, muy ínfima, para frenar pues todo un progreso en muchos otros sentidos, en donde todo el mundo sí está de acuerdo en incremento de penas, sí está de acuerdo en muchas de las cosas que se está hablando. Y claro, hablamos de las 3 causales, es lo que hemos visto, que hay tantas manifestaciones, hay tantas cosas, pero yo he escuchado muchas cosas también muy basadas en la ignorancia. Incluso tú mencionabas que se conjetura de que la muerte de esta niña, de esta adolescente en Higüey, tuvo que ver con un aborto. Es la conclusión por el momento. Probablemente al momento de estar al aire el programa, pues ya tenemos este programa es pregrabado, entonces puede que tengamos una conclusión, ya hay una persona detenida. Ahora bien, escuché hoy un comunicador decir que la solución ahí hubiese sido aplicar un aborto terapéutico. Yo quisiera que él se ilustrara un poquito más sobre lo que significa aborto terapéutico, que es una terapia, que es realmente salvar la vida de la madre cuando está en peligro y todo eso. Y esa es una inquietud que siempre he tenido, de que se ha hecho tanto énfasis en esto de las causales. Sin embargo, no está protegida la vida de la madre en casos en donde su vida peligra. Por ejemplo, a discreción del médico en nuestro Código Penal actual y en la Constitución Dominicana. Bueno, ahí eso que tú planteas ahora realmente es parte de la discusión. Porque tengo entendido que si el médico está en el quirófano y la vida de la madre está en peligro, el médico tiene discreción y no es penalizable que él trate de salvar la vida de la madre. Bueno, ciertamente eso no está claro. En la normativa que tenemos actualmente, ni en la Constitución está claro. Está, como tú dices, a un acto discrecional del médico, que en un momento dado tendrá que elegir una vida a la otra, pero eso no está claro. Y a veces se trata de salvar las dos, o sea. El médico se supone que tiene un juramento hipocrático donde él tiene que proteger la vida por encima salvar la vida por encima de cualquier cosa. Pero esas son de las cosas que no están claras y es una discusión eterna. Ese tipo de actuaciones al médico ni a la persona que se practica el aborto está básicamente sustentado en ninguna legislación. Pero no es penalizado. O sea, el médico no va preso. En principio, si se determina, por eso le digo, o sea, ahí vamos a ver si lo que ocurrió después de ahí, los familiares quieren interponer algún tipo de situación de negligencia médica o lo que sea, el médico no está exento de una investigación, en principio, o sea, no tiene una excusa. Ahí se ha conjeturado mucho con el uso también de medicamentos. En ese sentido, quizás también tendríamos que, no sé cómo está en ese sentido la ley aquí, pero eso sí, vemos que es una ley muy complaciente en cuanto a la dispensación de medicamentos, así como se quiere. Fíjate que en Estados Unidos es difícil comprar algo más que una aspirina sin una prescripción de un doctor. Sí, y aquí incluso hay pastillas que se venden y se promocionan en muchos medios de comunicación, no en este, claro está, en donde se promueve pues la pastilla del día después, o sea, eso es una pastilla abortiva. Entonces, correcto. Y eso es legal y se vende aquí legalmente en la República Dominicana. Sí, entonces, no hay nada que lo prohíba, yo como que no entiendo mucho el énfasis tan grande
y el poner un escollo en una pieza tan grande, con situaciones que se podrían ir discutiendo, claro está, hay que estar abiertos, hay que oír todos los puntos de vista, pero no porque por un punto de vista pues nos quedemos atascados en una legislación del siglo, de cuando Napoleón y Josefina estaban vivos, imagínate. Sí, correcto, y es lo que tú planteas, por ejemplo, escuchando, por ejemplo, la posición de la senadora del distrito, Farideh Raful, donde ella dice y reconoce que ciertamente, aunque ella no es la titular de esa comisión del Senado que tiene a su cargo, que tuvo a su cargo la aprobación del Código Penal, pero ella dice que la postura de ella como senadora es a favor de las causales y que eso lo conoce todo el mundo. Pero ella misma hace un mea culpa y dice, bueno, eso no puede ser óbice para que no se apruebe. Ni hacer como hizo un senador que él mismo violentó la ley parándose durante la votación. Eso habla mucho de si debería estar ocupando el cargo y si deberíamos tener manera de sancionar o hasta de expulsar a personas así. Porque imagínate, si tú eres que vas a aplicar la ley y vas a gestionar la ley y no la sabes respetar. Entonces, realmente bastante bochornoso. Las pasiones y los egos se hacen dueños a veces de... Sí, pero hasta eso obedeció al presidente del Senado que le hizo la advertencia. Sí, a mí me gustaría profundizar luego, no en este programa, pero un poquito, sobre el que diga que no debes robar, que no robe, ¿verdad? Y sobre el ejemplo que deben dar los legisladores, los políticos, los dirigentes. Mira, otra ley que está caliente, esto creo que ya agotamos muy bien y profundamente, quedó muy claro que el asunto, cómo va para que la población esté clara, pero hay otra ley que también está dando mucho de qué hablar y es esta ley de la trata de... creo que se llama ley de trata de inmigrantes, correcto, ¿no? De migrantes. Y unos lo han llamado reculeo, otros lo han llamado una decisión razonable de parte del Ejecutivo. Vamos a ver por qué esta ley parecía o parece ser tan peligrosa. Esto en el próximo bloque. Ya volvemos.